Bueno, en el video ese que hice sobre No Entiendo Avalanche, donde comentaba algunas cosas en general sobre la cuestión Avalanche y mencionaba algo sobre el último disco, entre comillas, que es esa colección de regrabaciones del 30 aniversario y demás. En ese video hubo muchos comentarios muy interesantes, pero voy a hacer en este momento una respuesta al comentario que está muy cargado de contenido y además es muy largo, lo cual siempre se agradece obviamente porque, como siempre digo, alguien se sentó y se tomó el tiempo y perdió tiempo que no recuperará en ver el video, creo, y en escribir lo que aquí se redactó y que voy a responder próximamente. Del usuario Warcry Adicto. Nos entendemos entonces, nos entendemos bien, Warcry Adicto. Sí. Estamos en sintonía. Pero bueno, vamos al comentario. Lo que dice es, Warcry Adicto: lo que yo creo es que este disco es la consecuencia de una serie de malas decisiones, una tras otra, dice Warcry Adicto, y enumera. La primera fue la expulsión de Israel Ramos. Dice Alberto Rionda, tuvo la elección de bajar medio tono a algunas canciones, ya que Isra no podía llegar a ciertas notas como antes por el virus que afectaba sus cuerdas vocales. Mira, vamos a entrar en esa cuestión. Yo me recuerdo la noticia del virus y que en ese momento había tenido que abandonar la gira y fue reemplazado por Jorge Berceo, vocalista de Zenobia. Yo no entendí en ese momento la decisión, porque es Jorge Berceo, que también todos lo queremos mucho, ¿no? Lo valoramos y Zenobia está bastante bien, pero no es el vocalista para reemplazar a Israel Ramos. O sea, no es el vocalista para reemplazar a Israel Ramos en una gira. No lo sé, no fui a ninguno de esos conciertos, pero no hubiera sido la opción correcta. Pero bueno, cumple, estaba disponible, es más o menos conocido, es valorado, así que está todo bien. Pero bueno, esa puede enumerarse como una mala decisión de Alberto, no sé. La cuestión del virus. A ver, en ese momento no se aclaró mucho, pero tengo entendido que es algo similar a lo que le ocurrió a Leo, hace unos años ya. Y la cuestión con Leo es que no se solucionó bajándole medio tono o un tono o tono y medio a las canciones. Porque es una cuestión fisiológica, realmente perdió movilidad de las cuerdas vocales. Una cosa realmente tristísima. Yo le he comentado en este canal, una cosa tristísima porque hemos perdido todos. Y sí, bueno, continúo con la lectura del comentario. Dice, no podía llegar a ciertas notas. Yo creo que la cuestión no era eso, era mucho más complejo. Como antes por el virus que afectaba sus cuerdas vocales. Es como se parece un poco a lo de Edu Falachi, ¿recuerdan? Aquel que después todos supimos que era por un trastorno que tenía que ver con el reflujo, era una cuestión gastrointestinal. Bueno, no es una cuestión de tonos, es que realmente estaba imposibilitado. Podemos escuchar ese registro que quedó tan angustioso, ¿no? Pero sabemos de qué estoy hablando, bien. O expulsarlo de la banda, era la otra opción que tiene Alberto. El bueno de Alberto, aquí creo que está siendo irónico Warcry Adicto, el bueno de Alberto tomó la segunda opción. Ok, como con Víctor, ¿no? Ya hablando de Warcry. Bien, lo expulsó a Israel Ramos. Ok, tomó esa decisión. Bien, eso es, en opinión de Warcry Adicto, un error. A ver, no quiero adelantar la tesis, pero esto tiene que ver con una cosa que quiero mencionar, que yo suelo mencionar cuando hablo de Avalanche, que creo que hay que entender a Avalanche como dos bandas diferentes. Existen dos bandas diferentes, dos Avalanche diferentes, o tres, si sumas el primer Avalanche, ese Avalancha, ¿no? Ese de los demos, que es una banda completamente diferente, que con otros miembros, que suena distinto, nada que ver, una propuesta artística totalmente diferente, pero tomemos que existen dos Avalanche. Hay un Avalanche, esto es una opinión mía, es una tesis absolutamente personal, pero hay un Avalanche de los tres primeros discos, eh, cuatro si contamos la versión en inglés de la llama eterna, The Eternal Flame, fíjense esa pronunciación, The Eternal Flame, con el amigo Juan Lozano, después con Víctor, El llanto de un héroe y El ángel caído. Eso es un Avalanche. Eso es un Avalanche, opinión personal. Esto también tiene que ver, como comenté en otro comentario, valga la redundancia, tiene que ver con cómo nosotros empezamos a escuchar Avalanche. Yo personalmente llegué a Avalanche a través de Warcry, sabiendo que Víctor había estado ahí y demás. Warcry es una de las primeras, creo que fue la primera banda en español que yo amé. Yo había escuchado ya Rata Blanca, Amadeus, etc. Pero la primera banda de España, del metal español, que soy una de mis grandes pasiones, que yo amé fue Warcry. Y a través de Warcry yo llegué a Avalanche. Entonces, y esto tiene que ver con varias cosas, pero bueno,
quiero que entiendan que para mí los primeros 3 discos de Avalanche constituyen un mito absoluto, inexpugnable, de la historia del power metal en español. Imagínense que eso es una banda, que ya fue, que sacó como muchas otras bandas de culto, sacó unos 3 discos y después desapareció. Imagínense eso. Y si quieren continuar con eso, ahí está Warcry. Una banda de power metal icónica que sacó obras maestras del género. Y fíjense, esto parece una anécdota, pero es importante. La versión en inglés de La Llama Eterna, The Eternal Flame, salió en Underground Symphony. O sea, Underground Symphony sacó la versión en inglés de ese disco. Y para los que estamos en el mundillo del power metal sabemos lo que significa Underground Symphony. Hombre, estamos hablando de un sello dedicado al power metal de este calibre, de esta movida y con estas propuestas. Incluso las portadas, las cuestiones temáticas, el sonido, los tipos de vocalistas, te puede gustar más o menos, después vemos en eso, pero el estilo está definido. La puesta en escena, la espada, ¿recuerdan todo eso? El Víctor, todo eso, todo era power metal de manual y genial. De hecho, una de las mejores bandas de power metal que han existido en idioma español fue ese Avalanche. Después tenés otra banda que también se llamó Avalanche, que fue con Ramón Lage. Otra banda. Yo lo admito, a mí en su momento no me gustó mucho con el tiempo. No eran malas canciones, tenía buenas canciones, sí me agradaba, pero yo venía de Warcry. ¿Se entiende? Entonces yo llego a Avalanche y me encuentro, recuerdo esas ya se habían hecho, ya yo empecé a escuchar metal seriamente en el 2008, siempre lo digo, entonces 2008, 2009, más o menos. Y yo llego a escuchar esas regrabaciones de Las Ruinas del Edén, que va algo muy parecido a lo que se hizo este año, ¿no? Esas regrabaciones de algunas canciones que yo había escuchado con Víctor. Y escuchar Corazón Negro cantado por Ramón Lage. Uff, imagínense, yo estaba en el power metal. Y escuchar esa versión, ¿saben la versión de la que les estoy hablando? Está muy bien lograda, muy bien tocada. Ramón Lage tiene una voz muy íntima, muy especial, muy cuidada, muy trabajada. Sabemos lo que es Ramón Lage, no vamos a hablar de eso, pero hay un cambio rotundo, ¿no? Falta mucho. Es otra cosa, es otra propuesta artística. Entonces a mí me impactó. Por eso yo quiero dejar claro que para mí es otra banda. Años después del Malefic Time Apocalypse y todo eso, que ya en su momento, me acuerdo del 2011 cuando salió el Malefic Time Apocalypse, y que salió el mismo año que el Alpha, ¿no? Y había gente comparándolos diciendo que el Malefic Time Apocalypse era muy superior. Bueno, no vamos a entrar en eso. En su momento fue un debate, lo recuerdo, pero no vamos a entrar en eso. El Alpha de Warcry, porque siempre existió ese tipo de rivalidad, entre comillas, había comparaciones constantes, pero no vamos a entrar en eso. Donde sí quiero entrar es en entender que apareció Alquimia como un proyecto paralelo a Alberto Rionda. Era Alberto Rionda volviendo al power metal bombástico, al power metal de verdad, con Israel Ramos. Entonces, mi propuesta, en síntesis, es imaginarse que Avalanche fue una banda de culto que sacó 3 discazos de power metal hace años, y que después apareció Alquimia como un proyecto paralelo de quien fue guitarrista de aquella banda y que continuó con el legado de aquella banda haciendo power metal. Y después apareció El Secreto, y la versión en inglés The Secret, como continuación de Alquimia. Y que casualmente se llamó igual que aquel proyecto, aquella banda legendaria de los 3 primeros discos. Eso es una banda. Después está el otro, Avalanche. Si ustedes piensan El Dilema de los Dioses, disco mucho más disfrutable de lo que muchos, he leído algunos comentarios en internet, disco mucho más disfrutable de lo que muchos dicen, en mi opinión. Si ustedes entienden que El Dilema de los Dioses es una continuación de aquel Avalanche, del Ladrón de Sueños, y se olvidan de El Secreto y se olvidan de Alquimia, y se olvidan también de los primeros discos de Avalanche, lo van a disfrutar mucho más. Van a entender lo que es, esto es una opinión mía, ¿no? Pero van a ver lo que es una propuesta que los que ven mis videos de estos de que yo hago siempre a fin de año o a comienzo de año, ¿no? De mejores discos del año o discos que más he disfrutado en el año. Van a ver que a mí me gusta mucho el heavy metal, me gusta el hard rock, no tengo pero esencialmente lo que me gusta es el power metal y el metal progresivo. También me gusta el thrash, el death, el folk, etc. Entonces a mí me gusta esto, me gusta el hard rock y el heavy metal y esta propuesta de metal progresivo que llegó a ser Avalanche. Pero lo mío es el power metal. Pero por eso les digo, piénselo como algo aparte. Si entienden, reitero el concepto, si entienden El Dilema de los Dioses como una continuación del Ladrón de Sueños y piensan que esto es Avalanche y después hay otro Avalanche
con el cual no debe ser comparado, porque hay gente que reseñó y criticó el dilema de los dioses por establecerlo en relación, en dialéctica, con El Secreto. Y es otra cosa, es otra propuesta. El Secreto es un disco de alquimia, aunque diga Avalanche. Es un disco de alquimia y a su vez alquimia era una continuación del espíritu de los viejos Avalanche. Esto es una tesis absolutamente personal. Y de hecho alguien dice por ahí criticándole, diciendo que Alberto Rionda se apuró en 3 meses en sacar este disco por competir, se hizo todo a las apuradas, que no es lo mismo que decir que se hizo en poco tiempo, por competir con el disco del alma, ¿no? El disco del alma de Ramón Lage. Y hombre, la comparación tiene sentido porque son propuestas bastante similares, tienen puntos de conexión. Nada que ver con el disco anterior de Avalanche, sacado bajo el nombre Avalanche. Pero bueno, esencialmente eso. Vuelvo, ahora que expliqué eso, vuelvo al comentario de Warcry Adicto. Dice, el segundo error, continúa con su enumeración de errores, fue elegir un cantante que, pese a su enorme técnica y versatilidad, no hablaba español con suficiente nivel. Además, no entendía lo que estaba cantando, no podía por lo tanto transmitir absolutamente nada, y eso aún a pesar de su técnica. Bien, acá vamos a entrar. No específicamente Warcry Adicto, que es un amigo, porque es Warcry Adicto, así que es amigo mío, sin duda, pero está refiriéndose a Lirio Neto. Yo he leído algunas críticas a Lirio Neto, algunos diciéndole el portugués de manera despectiva cuando él no es portugués, es brasileño. Pero esto lo quiero aclarar porque mucha gente no sabe quién es Alirio Neto. Alirio Neto es una eminencia en el genial metal brasilero, que es una genialidad el metal brasileño, ya lo he dicho muchas veces. Es de lo más grande que hay en Hispanoamérica. Diría que el metal brasileño es el mejor de América después del estadounidense, pero Estados Unidos por una cuestión de entropía. Pero bueno, no vamos a entrar a debatir eso. Pero Alirio Neto, vocalista de Cáliz, no sé si recuerdan el disco The Journey, el disco, una joya del 2003 de Cáliz. Age of Artemis, que después fue reemplazado por Pedro Campos y después fue reemplazado por Ayrton Araujo, que es el vocalista ahora de Age of Artemis. Ayrton Araujo, el chico de Firewind, ¿recuerdan? Firewind, no Firewind, no confundir con la banda griega. Y también, bueno, de Shaman, el último disco de Shaman, antes de separarse por cuestiones políticas, esto, paréntesis, para los que siempre se quejan de que hablo de política en los grupos de metal, no hablo de política. Shaman se separó por cuestiones políticas, y no por cuestiones ideológico-filosóficas, por cuestiones de política mainstream. Lean la historia, ¿no es cierto? ¿De qué pasó? Pues en el 2022, con Alirio Neto, reemplazando a Thiago Bianchi, que a su vez había reemplazado, recuerdan, a André Matos en Shaman, se sacaron un discazo. Alirio Neto es una eminencia y un vocalista fantástico, que como siempre pasa muchísimo en el metal brasileño, canta en inglés. Entonces acá hay una cuestión. Además yo no coincido, porque lo de transmitir absolutamente nada, yo no coincido con Warcry Adicto, porque a mí el cover que llegó a hacer, la versión no es un cover, porque lo hace la misma banda, ¿no? Técnicamente no es un cover, pero esa reversión de Vientos del Sur me encantó, me gusta mucho. De hecho creo que junto con la que hizo José Vicente Groseta, de Ópera Magna, son las dos mejores versiones de ese tema, de ese temazo, de esa balada espectacular, que obviamente la versión original de Víctor es insuperable, a mi parecer. Pero bueno, no coincido con esto, pero bueno, no importa. Y eso aún a pesar de su técnica. Alberto se dio cuenta de esto cuando ya tenían compuestos los temas, dice Warcry Adicto, los temas para grabar con Alirio. Volvió a tomar entonces la decisión de expulsarlo de la banda. Bueno. Yo cuando me enteré lo de Alirio Nieto, en un momento fue raro, fue como pareció a lo de Twilight Force, es decir, Alessandro Conti. Yo dije, no, en ese momento creo que lo comenté en varios videos. Para mí la opción para Twilight Force era otro vocalista nuevo, joven, de Suecia, como lo fue Cristiano Eriksson en su momento, y no un consagrado de Italia, pero entiendo que, a ver, Alessandro Conti es un vocalista súper consagrado y además de excelencia, y era muy reconocido en la escena, y bueno, le iba a hacer que la banda fuera más internacional, entre comillas. Yo cuando apareció lo de Alirio Neto en su momento dije, no, debería ser un vocalista español, estaba seguro de eso, como cuando en Angra muchos decían debería ser un vocalista brasileño. Creo que Avalanche debería tener un vocalista español, asturiano de ser posible. Pero bueno,
dije, bueno, va en la línea de tener a Terrana de baterista, ¿no? Internacionalizar a la banda y darle también ese nivel en lo que es sonido, lo que es calidad de producción y demás que tenía El Secreto. Pero bueno, a ver, así que yo pensé que iba a ser un disco en inglés, por ejemplo, pero bueno, no importa. Dice, el largo tiempo de espera continúa la redacción, muy buena redacción por ciento de Warcry Adicto. Para quienes conocen el canal saben que a veces me enfrento a comentarios que realmente son muy muy difíciles de leer. Ver una buena redacción, que no es nada especial, es algo normal, que todos deberían, pero ver una buena redacción hay que destacarlo. Dice, el largo tiempo de espera transcurrido desde la salida de Israel Ramos, hasta la de Alirio, fue la razón por la cual Alberto compuso a toda prisa el peor disco de la banda sin ninguna duda, El Dilema de los Dioses. Bueno, lo del peor disco de la banda, a ver, no es un disparate decirlo, obviamente, no está diciendo que El Ángel Caído es el peor disco de la banda, pero no coincido a priori, pero no importa. Dice, llegados a este punto y a la desesperada, fíjense como vuelvo al concepto, no es lo mismo decir a las apuradas o a lo desesperada que en poco tiempo, no es lo mismo. El bueno Alberto, nuevamente es irónico, decide regrabar los grandes éxitos de la banda con José Pardial. Pensaría que esta decisión no podría fallar de ninguna de las maneras. Punto suspensivo. Pero no pensó en la maldición de Avalanche, lo que más división ha causado entre sus fans, la comparación entre cantantes. Una vez se sale victorioso Ramón Lague, otras Víctor García, en otras Israel Ramos, pero en ninguna de esas veces gana José Pardial. Analiza, creo, muy correctamente Warcry Adicto. Y no porque sea un mal cantante, porque no lo es, todo lo contrario. Yo creo que no soy el único que lo piensa, pero José Pardial es a nivel técnico intachable. Es intachable. Lo he comentado incluso en el video anterior. El problema con él puede ser otro. De hecho, hablando ya de José Pardial, lo más similar que yo he escuchado a él es Nacho Ruiz. ¿Ubican a Nacho Ruiz? Que grabó el primer disco de Perfect Smile, El Mañana Puede Ser Peor, y después fue reemplazado por David Requejado. Que bueno, quienes conocen a David Requejado saben que en ese... A ver, en Perfect Smile hace algo que no suele ser su modus operandi, porque es un vocalista mucho más. No vamos a entrar en David Requejado, pero pedazo de vocalista, ¿no? Además que suele cantar en inglés. Pero en fin. Nacho Ruiz, que después reemplazó a Manuel Escudero en San Telmo, ¿lo recuerdan? Y cuando yo me enteré de eso dije, qué raro esto. Después lo escuché y dije, qué bien queda. Porque realmente Manuel Escudero no tiene nada que ver con Nacho Ruiz. Y sin embargo Nacho Ruiz lo hizo muy bien. Manuel Escudero, para quienes no lo hayan escuchado, es más del estilo de un Ronnie Romero. Hay muchos ejemplos, pero quería irme a España. De un Ronnie Romero. Aunque no, Ronnie Romero en realidad es chileno, ¿no? Pero se entiende a qué me refiero. Pero en fin, me estoy yendo de tema. Dice, continúa Warcry Adicto, dice, todo lo contrario, continúa. Sino porque no ha tenido la oportunidad de mostrarlo. Sí, que esto es muy parecido a lo que yo digo en el video. Dice, si en vez de este recopilatorio hubiesen grabado un nuevo disco a la medida de José Pardial, como ha hecho Alberto con todos los anteriores, teniendo en cuenta quién era el cantante, la cosa ahora sería diferente. Sí, es verdad, totalmente. Pero igual yo no coincido. Dice que la gran división con los fans de Avalanche es la comparación entre cantantes. El problema es el cambio de sonido de Avalanche. Que no es tan mal, obviamente. Alberto Rionda puede hacer lo que desee. Pero y repito, vuelvo a mi historia personal. Entonces yo escuchar a Avalanche, yo habiendo llegado a Avalanche a través de Warcry y buscando power metal, encontrarme con los discos grabados con Ramón Lague fue, en su momento, repito, no me pareció malo. Había temas que me gustaban, pero en general no era. Con el tiempo le fui agarrando más gusto, como digo. Pero ahí está el gran tema, no es solamente una cuestión de voz. Ramón Lague no hace un falcheto, lo cual no está mal, es una decisión artística en primera instancia, en segunda cuestión filosófica, una filosófica también, pero sobre todo fisiológica, y una cuestión de técnica. Pero quien busca power metal se encuentra con eso y se estrecha un poco contra la pared. Fue un poco eso, más que la comparación de vocalistas, porque son muy buenos. Pero bien, continuando. Se han tomado muchas malas decisiones que han llevado hasta este punto. Yo coincido. No sé si malas decisiones, pero como dije, Alberto Rienda ha tomado unas decisiones a lo largo de que uno no lo entiende. No hay cómo entenderlo. No sé si son buenas o son malas.
pero no hay cómo entenderlas a veces, es raro, es raro, es raro. Dice, lo bueno es que estoy convencido de que todas las críticas negativas, que por otra parte son merecidas, con el tiempo necesario para hacer las cosas bien, la banda volverá de nuevo al buen camino. Fíjense que esto es curioso porque dice el buen camino. ¿Cuál es el buen camino? A mí me gustaría saber cuál es el buen camino. ¿Hacer un Los poetas han muerto? Eso sería genial. O hacer un El secreto, porque son dos muy buenos caminos, pero son totalmente diferentes. ¿Cuál sería el buen camino? Cuando hablamos de Avalanche, ¿cuál es el buen camino? Está bastante diluido. No está tan claro. Pues como he dicho ya, José es un extraordinario cantante. No sé si extraordinario, creo que ahí no sé si es la palabra correcta. Alberto, uno de los mejores compositores de este país, hablando de España. Yo soy de Argentina, ¿no? Pero que viva el metal español, como siempre digo. Y no me quiero olvidar de quien para mí es como la cara oculta de la luna. Dice, en una gran redacción, como siempre, como quiero destacar en Warcry Adicto. Me refiero al bueno de Manuel Ramil. Acá también hay un tema en el que quiero desarrollar, pero dice, un músico de esos que en vez de tocar con los dedos, parece que toca con el alma. ¿Quién es Manuel Ramil para quienes no lo ubican? Manuel Ramil fue uno de esos que hizo el éxodo pues, de Warcry, no sé si recuerdan. A ver, el primer disco de Warcry lo sacamos aparte porque grabó todo Víctor García en Soledad, el homónimo, salvo por lo solo que tengo entendido que lo grabó Pablo García. Pero el segundo disco, El sello de los tiempos, después El sello de los tiempos, alias Acta es ¿Dónde está la luz? Y La quinta esencia fueron grabados por la formación de Warcry, que es para muchos la formación ideal de la banda, que es obviamente Víctor García como vocalista, obviamente Pablo García como guitarrista, como segunda guitarra Fernando Moon, aunque lo de segunda guitarra en el caso de Warcry, en el caso de muchas otras bandas, pero estamos hablando de Warcry, no viene, son dos guitarras principales, no es una rítmica como pasa muchas veces, ¿no? En otro tipo de bandas. Alberto Ardínez como baterista, Manuel Ramil como tecladista y bueno, Roberto García como bajista. En un momento antes del 2008, yo recuerdo bien esto porque yo empecé a escuchar, como digo, metal seriamente en el 2008 y había salido hace muy poquito el Revolución, que fue como justamente la revolución de miembros de Warcry, donde entraron Rafael Llogueros como baterista, donde entraron Santi Novoa como tecladista, obviamente Pablo García y Víctor García y Roberto García, los tres Garcías inamovibles como siempre. Y bueno, entró en ese momento José Rubio, de José Rubio Nova Era, no sé si escucharon ese disco, muy bueno con Ronnie Romero, ese disco, esos discos. José Rubio, un guitarrista espléndido, también un virtuoso, como a reemplazar a Fernando Moon. Y bueno, y todos los miembros de Warcry en ese momento formaron una banda que se llamó Sauce, que no sé si la recuerdan, con Tony Amboaje como vocalista. Los dos discos que sacó Sauce están bien, son disfrutables, pero todos estamos de acuerdo, que todos lo han escuchado, en que no es muy allá. Entonces, bueno, tampoco es que Manuel Ramil sea Dios. Años después, todos conocen la historia de Adventus, ¿no? Esos dos discazos que grabó Adventus, para mí son dos discazos. Con toda la banda, prácticamente todo el clásico Warcry volviéndose a reunir. Mucho mejor que lo que grabó Warcry en ese momento, porque mucho mejor que el Diamond, seguro. Y bueno, y después, bueno, también Manuel Ramil está en Avalanche desde El Secreto. Así que, pero no entiendo por qué esta valoración de Manuel Ramil tan buena. Es un gran tecladista, como también de Santi Novoa. Pero no la veo. Acá hay algo que quizás yo no estoy viendo. Pero bueno, entonces, pasemos por alto eso. Dice, Avalanche tiene instrumentos de sobra para salir de esta deriva y volver a encontrar el camino. Nuevamente digo, lo del camino, hay que especificar a qué camino nos referimos, pero bien, valiosísimo comentario, interesantísimo, y por eso merecía esta respuesta, por supuesto. Obviamente voy a etiquetar en el título a Warcry Adicto para que se entere que dice, porque obviamente no creo que esté suscrito al canal, no tiene por qué, porque este canal no tiene ni un valor, así que por qué alguien se suscribiría, pero lo voy a etiquetar para que se entere, ¿no? Para que sepa que alguien anda hablando de mí. Bueno, sobre eso yo mismo le respondo, amigo, primero que nada, ese nombre de usuario, y después digo, segundo, comentarios como el tuyo los suelo responder en un video, porque tienen demasiado contenido, efectivamente, así que es este video justamente. Es el video que habla sobre el video, es una cosa que destruye el mundo. ¿Te molesta si te respondo en un video? Le pregunto, que este video ya se está haciendo, así que imagínate. Dice,
Pero antes de que me responda Warcry Adicto, comenta JC2217. Esos nombres. Pero bueno, dice: creo que Alberto Rionda debería hacérselo mirar. Va tomando una decisión mala detrás de otra. Y de paso, dejando un reguero de vocalistas por el camino, por cierto, nada malos, ninguno de ellos. No, malos ninguno. No, ninguno, son todos muy buenos. A ver, el más cuestionable, entre comillas, a nivel técnico es Juan Lozano. Todos recuerdan lo que era la llama eterna, ¿no? Sí, siempre tengo ese fallido de decirle la flama eterna porque tengo en la cabeza el The Eternal Flame. Pero no, la llama eterna. Y recuerdan, bueno, lo que hizo después con Brecha. Y bueno, más acá en el tiempo, en el 2019, el disco Fuerza Vital con Amenti, su nuevo proyecto. Está bastante bien, pero bueno, por eso quiero dejar claro que de todos los vocalistas que ha tenido Avalanche, es quizá a nivel técnico el más reprochable, entre comillas. Pero a ver, el debate es buenísimo, claro, y ha sido objeto de tiempo dedicado a esta cuestión. La clásica comparación entre Ramón y Víctor, que a mí en su momento me extrañaba muchísimo que haya tanta gente tan segura de que Ramón era mejor. Pero claro, haber visto en retrospectiva, entiendo cuáles son los argumentos esgrimidos, sigo creyendo que no es sostenible. Pero repito, a ver, repito este concepto porque creo que es fundamental, de cómo yo llegué a Avalanche a través de Warcry y estando muy metido en el power metal y en busca de power metal, y claro, Avalanche había cambiado su sonido y no era lo mismo, claro, no, es otra cosa. También quiero decir que el disco de Del Alma, que muchos dijeron que se comió al disco de Avalanche, no sé si se lo comió, para mí es bastante mejor, pero ese disco es también parte de lo que podemos llamar esa segunda banda que es Avalanche, es una continuación espiritual de eso, y así como Alquimia es una continuación espiritual del primer Avalanche, y creo que es mejor disco que todo lo que ha grabado Ramón con Avalanche. No sé, esto lo dejo. No por mucho, pero creo que es el mejor. Si lo pones en una tanda, creo que es el mejor. No hago tier list ni tops ni nada de eso, pero bueno, en fin. Es un tema interesante, largo. Volviendo al comentario, me responde Warcry Adicto, me dice: me alegra que te guste mi nick. Y eso que el último disco de Warcry es casi peor que el dilema de los dioses de Avalancha, dice. No sé si eso será el autocorrector o un fallido, por cómo se llamaba antes la banda. Pero sí, el Daimon es más flojo que el disco de Avalanche. El Daimon es muy flojo. Yo esto lo he comentado en el video ese que hice de comentario, análisis crítico, literario. No sé cómo, no me acuerdo qué nombre le puse, donde hablé de Dispuesto a combatir. El Daimon es, creo, el disco más flojo de Warcry. No, creo no, que estoy seguro es el disco más flojo de Warcry. En muchísimos aspectos, realmente es muy flojo, una lástima. Pues claro que puede hacer un video, ahí habilita la existencia de este video, respondiendo a mi comentario. Faltaría más. Yo encantado. Así que bueno, entonces un saludo a todos y especialmente a Warcry Adicto y a JC2217 que también apareció. Y bueno, ¿qué tema este de los vocalistas, no? Yo lo menciono en casi todos los videos porque es un tema fascinante. Pero qué elección rara. Es rara por muchas razones. No por mala, sino por rara. Lo de José Pardial. Ya lo he mencionado, así que no quiero volver a repetirlo, pero un vocalista... Ah, eso me recuerda. Leí algunos comentarios, entre tantos comentarios que he leído. No todos en mi video, en otros lugares. Diciendo, habiendo gente, leí un comentario que decía que es una voz poco educada. Como, a mí me gusta cuando usan ese tipo de frases que son típicas de alguien que quiere hacer parecer que sabe de lo que habla, ¿no es cierto? Cuando dicen es poco educada, es como, carece de técnica, ¿viste? Ese tipo de frases que usa la gente que sabe poco para que parezca que sabe mucho. Bueno, frases rebuscadas. Y alguien le contesta, empeorando todavía más el embrollo, irónicamente le dice: fíjate si no será educado, que es profesor de música, es tenor y profesor de música o algo así. Y es como, ¿qué tiene que ver? A ver, primero, es un error decir que no es una voz educada, de hecho. Es una voz muy educada la de José Pardial. Eso es innegable, pero como ya he dicho en aquel, creo que está educada en otros parámetros que no son los que se suelen juzgar aquí. Pero eso no lo puedo decir nunca. Pero el argumento de es profesor de música, ¿qué tiene que ver? Eso es otra esfera de la praxis que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esta idealización de la música académica,
o de la, no de la música académica, sino de la formación académica en el ámbito musical, yo creo que, si bien hay quienes hacen lo contrario, ¿no? Y hacen una reivindicación de la ignorancia, a priori, no hace falta estudiar, bueno, tampoco que toque sin saber tocar, ¿no? Porque después suena como Iorio y, no, y da risa, ¿no? Pero la idealización del mundo académico suele venir de gente que no conoce la academia y la idealiza por eso. Pero bueno, en fin, eso pasa en todos los aspectos, no solo en lo musical. Pero reitero porque conozco casos, personas que no que han hecho la carrera de música, eso de formación en dirección de orquesta y teoría musical, y han hecho música, han participado en proyectos, compuesto, cantado, etcétera, y son un asco. Yo normalmente trato de evitar eso, pero lo quiero decir muy claro, son un asco total. Así que bueno, eso no tiene nada que ver. José Pardián no es un asco, pero no gracias a su formación académica, quizá a pesar de ella. Bueno, ahora sí, saludos.